y es el tema acerca de la sobriedad. A veces una sola palabra nos dice tantas cosas, pero cuando la vemos así como de corridito, cuando leemos en la Biblia, y tantas veces repetida en la Biblia la palabra sobrios, pues nos tiene que dar un poquito de curiosidad. Y hoy vamos a ver precisamente acerca de este mandato de ser sobrios. Es un mandato de parte del Señor. Y vamos directamente a la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 5, donde el apóstol Pablo le dice a su discípulo amado Timoteo, esta carta, recuerde que es una de las cartas que se consideran pastorales, y bueno, ya el apóstol ha hecho una serie de advertencias en esta segunda carta a su discípulo Timoteo, y entre los consejos después de las advertencias que ahorita vamos a ver, le dice: pero tú, y esto es algo que debe usted de considerar como de manera muy personal, pero tú, aquí hay una forma personal de dirigirse a Timoteo, dice: sé sobrio. ¿Y en qué? En todo. Y de inmediato vienen 3 exhortaciones: soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Resulta a veces un poquito, pues no incomprensible, pero así como que empezamos a ver cómo es posible que la sobriedad nos pueda llevar a eso, y vamos a ver cómo. Porque asumir así con diligencia, con dedicación, nuestra posición en Cristo, sí sabe usted que tenemos una posición especial en Cristo, y eso nos tiene que llevar a hacer su voluntad. No es fácil, mis hermanos, y eso lo comprobamos en el día a día. No es sencillo asumir nuestro papel como cristianos. ¿A quién se le facilita ser cristiano? No es fácil, y especialmente en el tiempo y con la generación que nos ha tocado vivir. Sin embargo, ninguno podemos ignorar o permitirnos ser indiferentes a lo que sucede en nuestro entorno. No obstante, desde que Jesús fue glorificado, así ha sido, mis hermanos. ¿Por qué? Porque en el momento en que el Señor partió, al comenzar los tiempos peligrosos que anuncian su regreso, cuando Pablo escribe esta carta a Timoteo, que bueno, fue en el primer siglo, pues ya estaban en medio de un tiempo peligroso, en el entorno espiritual, pero también con todo lo que estaba aconteciendo en la iglesia y en el mundo donde se estaba desarrollando, en las localidades donde estaban estas iglesias. Y bueno, igual que ahora, de la misma manera, una sociedad marcada por la injusticia social, el abuso de la autoridad, la persecución a los seguidores de Cristo, y una difícil condición anímica ya en la iglesia, en este caso, en el caso de Timoteo, así como nosotros. Si usted se da cuenta, no es muy distinto a lo que vivimos en la actualidad. Y en esta carta, en el capítulo 3, no vaya para allá, pero un capítulo antes le hace la advertencia a Timoteo: también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Y con esa frase nos está mencionando los tiempos peligrosos que comenzaron desde que Jesús regresó a su reino, y que hace referencia en este caso a las agresiones que ya sufría la iglesia a causa de los hombres, del carácter de los hombres, que se mencionan el carácter de los hombres de los últimos días, que su principal identidad o su principal característica era ser amadores de sí mismos, como ahora. ¿Sí sabe lo que es una persona amadora de sí misma? Es una persona que solamente piensa en él o en ella, independientemente de ser papá, mamá, empresario, trabajador, niño, bebé. Un bebé puede ser amador de sí mismo. Un amador de sí mismo es una persona egoísta que solamente piensa en su provecho y no le importa pasar por encima de nadie, de alguien, no le interesa.
Y esto compete a todos. Y esa es la naturaleza de los hombres de los últimos tiempos. Basta ver nuestro entorno social, político, religioso, para darnos cuenta que no es muy diferente de lo que estaba sucediendo antes. Entonces, esta difícil situación, aunada al aumento de la maldad, pues día a día iba ganando terreno en el corazón de la iglesia. Estamos hablando de la iglesia del primer siglo. Y ella afectaba la fe, el ánimo, la conducta y hasta la decisión de muchos creyentes. Bajo ese entorno, Pablo instruye y advierte a Timoteo sobre estos riesgos, haciéndole ver la condición de la iglesia. Las causas, agresiones a tan temprana edad, porque tenía muy poco tiempo de ser fundada y que ya la afectaban. Y estas advertencias, instrucciones y consejos, pues nosotros debemos tomarlas seriamente, porque los tiempos, aunque estemos apartados casi 2000 años, los tiempos peligrosos siguen siendo los mismos. Y que en medio de las agresiones y de la aflicción, pues asumamos nuestra posición y también nuestro deber como discípulos de Cristo. Por eso la frase, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Si se da cuenta, son unas exhortaciones tan contrastantes que le hace Pablo como padre espiritual de Timoteo, donde le está diciendo sobriedad, sufrimiento y trabajo. Fíjese. Y esta es como una fórmula necesaria y muy conocida para quienes en cualquier ámbito, en cualquier actividad que desarrollen, deseen salir adelante honradamente en medio de la sociedad actual. Necesitamos sufrir aflicciones, necesitamos trabajar y necesitamos estar firmes para cualquier situación o para cualquier área en la que estemos plantados. Por eso cuando le dice, pero tú, de manera personal, Timoteo recibe una exhortación que podemos considerar una orden, a hacer evidente su fe, perseverando a pesar de las aflicciones y sobre todo cumplir con el ministerio que le fue encomendado. Y esto, pese a la incursión en la iglesia de las falsas doctrinas por parte de los engañadores que buscaban provecho, la presencia que ya estaba en la iglesia de la tolerancia al pecado, ese relativismo entre los creyentes, donde lo bueno no es tan bueno y lo malo no es tan malo, donde todo se vale mientras me convenga, como ahora. ¿Sí se da cuenta que vivimos también en la iglesia una temática relativista? Es tan difícil que los creyentes asumamos realmente nuestra identidad en Cristo y nos demos cuenta lo que realmente el Señor rechaza, lo que realmente el Señor no soporta, lo que realmente el Señor desecha. Bueno, debido a estas circunstancias, agresiones y contaminación, muchos creyentes estaban cayendo en desánimo, se dividían o buscaban la comodidad en estas falsas doctrinas o la frivolidad del mundo, como ahora. Pero tú sé sobrio en todo. Una exhortación, mandato muy profunda, porque ser sobrio, mis hermanos, o actuar con sobriedad, no es fácil. Como le decía, a veces nada más leemos la palabra, pero vamos a ver de qué se trata. Ser sobrio es alguien que de manera permanente tiene los sentidos alerta, está atento al tiempo en que vive, pero tiene una actitud de seguridad en lo que cree, persevera. Es quien al observar y discernir todo lo que acontece en su alrededor, permanece firme y es leal a sus convicciones. Esa es una persona sobria. Un creyente es sobrio cuando se conduce con rectitud, cuando reacciona con dominio propio y mansedumbre,
Y ahí empezamos nosotros a evaluarnos. Cuando actúa con la claridad espiritual que le permite defender y hacer evidente su fe, evitando lo que le pueda nublar la mente y los sentidos, y esto lo aleje de Dios. O sea, un creyente sobrio discierne entre lo que es bueno y lo que es malo. Y digo la palabra discierne porque la mayoría sabemos lo que es bueno y lo que es malo, pero no discernimos el alcance de lo que es bueno y el alcance de lo que es malo. Por eso a veces no actuamos de la manera correcta. Y esto no se refiere solamente a placeres carnales o a excesos, sino a carácter, a control, a prudencia, a una conducta responsable, a cambios desde lo más íntimo que se van a reflejar en madurez espiritual. Fíjese cómo la sobriedad es muy importante. Por eso en el creyente la sobriedad es una virtud, ¿cómo le podría decir? Como discreta. No llama mucho la atención, pero se refleja al expresarse a través de las actitudes, de los pensamientos, de las convicciones. O sea, una persona sobria se nota por sus hechos, por su conducta. La sobriedad en sí misma traza el camino a la obediencia, el camino a la santidad y nos acerca a Dios. Porque quien es sobrio se sabe alejar de la tentación del pecado, de la banalidad de la carne, de los excesos del mundo, porque es alguien que discierne, que actúa rectamente. Por eso es algo muy importante es que ser sobrio no significa, como muchos creen, una vida de aburrimiento, de tristeza. Cuando uno le predica el evangelio a alguien que, bueno, de donde todos venimos, pues teníamos vidas muy alegres, ¿verdad? Pero alegres en el sentido mundano. Ustedes saben a lo que me refiero. Y no sé a cuántos de ustedes les han dicho, bueno, es que lo que dice sí, pues sí creo, tiene ahí algo de verdad, pero pues déjame todavía disfrutar un poco de la vida para entrarle a eso. ¿No les ha pasado eso? Así como si tuvieran comprada la vida, ¿no? Así como, pues déjame seguirle y cuando ya sea viejito, ¿verdad? Como que piensan que las cosas de Dios son para viejitos, ¿no? Bueno, no se trata de eso, mis hermanos. Es vivir con la alegría, pero que no depende de los placeres pasajeros, sino que está puesta en la eternidad de Dios. Por eso es diferente. Como creyentes, mis hermanos, y esta es una pregunta, ¿para quién creen que es el mandato de ser sobrios? Para todos. La sobriedad es para todos. La Escritura dice que las mujeres mayores sean sobrias para enseñar a las mujeres menores. La Escritura también dice que los ministros del Señor tienen que ser sobrios. O sea, si usted se da cuenta, la palabra sobriedad y ser sobrio está implícito en muchos de los mandatos de las cartas que están dirigidas a la iglesia para su edificación. En Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo que sobria, justa y piadosamente. O sea, con rectitud, con la justicia de Dios y piadosamente, caminando con Dios. Aguardando la esperanza bienaventurada, o sea, la dicha de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, en este caminar es importante que nuestra conducta sea, ¿qué? Sobria. Y la sobriedad también es una forma de amar a Dios que nos permite escuchar su consejo para discernir
saber elegir lo que sí edifica, y como consecuencia, mis hermanos, cumplimos la ley real. ¿Por qué? Porque también esto nos lleva a amar al prójimo. Le voy a decir por qué. Cuando somos sobrios en la manera como hablamos, en la manera como pensamos y en nuestros hechos, no solamente honramos a Dios, sino que somos testimonio a nuestros semejantes. Eso los bendice. Entonces, nuestra actitud de sobriedad es una forma de amar a Dios y de amar a nuestros semejantes. El Señor Jesucristo le enseñó a los discípulos, bueno, a todos nosotros, ¿verdad? Pero les hablaba mucho acerca de permanecer alertas, de permanecer con sobriedad. Y en Mateo 26:41 dice: manténganse despiertos, oren, para que no caigan en tentación. Y dice: a decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y esto es algo que tenemos que tener bien claro. La tentación siempre va a estar ahí, en cualquier momento. Mire, ¿quién ha sido tentado en sus sueños? Mire, yo he tenido unas experiencias tan terribles que me he levantado, como decía mi mamá, con el sofocón, de que de repente siento que lo que está pasando en el sueño lo estoy viviendo y tengo una angustia porque estoy en flagrante pecado, cayendo en tentación, haciendo lo que sé que no debo hacer. Y de esas veces que piensas que es real, o sea, hay sueños tan reales que hasta percibes los olores, percibes lo que es, o sea, todo. Y cuando de repente despiertas, ¿qué haces? Así como, ay, gracias, Señor. Y le pido perdón. Así como que, bueno, pues si no hice nada. No, pero pídele perdón, me dice mi alma, ¿verdad? Pídele perdón porque por algo. La tentación está en todas partes, mis hermanos. A donde voltees, a donde escuches. Por eso, estar despiertos, alertas y orando. ¿Qué es orar? En este caso, velar, dice, bueno, manteniendo nuestra relación con Dios. Porque si el Espíritu está dispuesto, sí, amo a Dios, yo quiero seguir caminando contigo, Señor. Pero la carne es débil. Y en cualquier momento la carne, ¿qué cree? Puede sucumbir. Entonces, ser sobrios es estar alertas en comunión con Dios, mientras al mismo tiempo estamos mirando alrededor, discerniendo los tiempos, pero también en la vigilia del tiempo presente, del momento presente. Porque cuando se habla de tiempos peligrosos, así como que es demasiado subjetivo. No, tienes que estar alerta en el momento presente, en lo que realmente te atañe, en lo que te está agrediendo, en lo que es real. No pienses así, el tiempo peligroso, así, no, espérate. Tienes momentos de riesgo y ahí tienes que estar vigilante. Eso es reconocer tu debilidad. Sí, mi espíritu está dispuesto, pero sé que soy débil. Tengo que estar alerta. ¿Y sabes cuándo tienes que estar alerta? Cuando estás solo. Cuando los pensamientos te traicionan. Cuando no tienes que estar delante de nadie dándole cuentas. Entonces, la frase sean sobrios nos lleva a mirar alrededor con prudencia, con sabiduría, porque por naturaleza tendemos a distraernos con todo lo que nos rodea, con lo que ofrece el mundo, situaciones, cosas, personas, tantas ofertas, mis hermanos. Mire, los medios de comunicación se han convertido en un recurso también que forma parte de los tiempos peligrosos cuando no se saben manejar bien, porque ahí tú estás afectando todo tu interior a través de lo que ves, a través de lo que escuchas. Hasta las caricaturas, hasta los programas infantiles ahora tienen algo para afectar la mente de nuestros hijos.
Por eso, mis hermanos, todas estas tentaciones están cargadas con la sensualidad del mundo y son atractivas, son agradables, llaman la atención, pero nos pierden. ¿Por qué? Porque al distraernos nos hacen perder de vista nuestro verdadero objetivo, hacia dónde vamos, quiénes somos. Entonces, ser sobrios es discernir la voluntad de Dios y obedecerla. Es no dejarse dominar por vicios, por pasiones desordenadas, que en un tiempo formaron parte de nuestra vida, que en un tiempo gobernaron nuestros pensamientos, que siguen siendo atractivas. Para el pueblo de Israel en el desierto todavía traían el sabor de las cebollas, de los puerros, de los ajos, aunque no se los regalaban como decían, ¿verdad? Era a punta de latigazo que se lo ganaban, pero aún así lo añoraban. A nosotros el pecado a punta de latigazo nos traía como esclavos y todavía hay quien voltea porque era atractivo, porque era placentero, de acuerdo a la carne. Ser sobrio es actuar con humildad, ser sensato en nuestras decisiones, ser prudentes. Es ser moderado en nuestra manera de vivir. Y aquí ya estoy hablando de cosas prácticas. Moderado en cuanto al comer, en cuanto a la bebida, en cuanto al dinero, en cuanto al poder. Tú dices, bueno, es que la comida es muy sabrosa y hay que alimentarse, pero hay que saber alimentarse. Cada vez es más difícil comer bien, por los mismos tiempos, pero necesitamos procurarlo. Lo mismo con las bebidas, lo mismo con el dinero. A veces es tan escaso y hay tantas tentaciones que con una moneda quieres, como la hormiguita, comprar tantas cosas. Pero nada más abres el internet, te llueven las opciones de tarjetas de crédito que te dan en un minuto, un préstamo en 30 segundos para que en 24 horas ya estén encima de ti. Mis hermanos, sobriedad. Quien es sobrio establece su prioridad espiritual por encima de las cosas materiales, de las cosas que tienen que ver con las pasiones desordenadas. Quien actúa con sobriedad es congruente entre lo que dice y hace. Consciente también de hacer, o consciente de la responsabilidad de hacer de su cuerpo un templo del Espíritu Santo. La sobriedad que honra a Dios se refleja en cómo hablamos, mis hermanos, en cómo actuamos, en cómo usamos nuestro tiempo, en cómo usamos las redes sociales, en cómo tratamos a nuestra familia, a nuestros semejantes, en las decisiones que tomamos. Lo contrario solamente es una evidencia de una vida sin control. Imagine a quien está conduciendo un auto en estado de ebriedad. Él sabe que está viendo la carretera, pero no la percibe bien. No se da cuenta de los señalamientos, no se da cuenta de las curvas. Él cree que puede manejar, pero la realidad es que está en peligro de no solo de perder la vida, sino hacer que otros la pierdan. Y así muchos creyentes, aunque saben la importancia de la palabra de Dios, al no discernirla porque su mente está embriagada por sus propios argumentos, por las ofertas del mundo, pues saben el camino, pero también siempre están en peligro de desviarse, de caer, de perderse, porque ser sobrio significa también filtrar
todo lo que escuchas. Cuidar hacia dónde diriges tu mirada. Meditar antes de hablar. La sobriedad te lleva a rechazar los argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mire, el corazón como centro de nuestras emociones requiere de mucha sobriedad para poder evitar la contaminación de cualquier sentimiento nocivo. Rencor, celos. Es como un vaso de agua que está muy limpia, tu corazón, pero se puede contaminar con una pequeña gota de veneno, muy pequeñita. También así el corazón se puede contaminar si se deja una pequeña raíz de amargura, de falta de perdón. Entonces, ser sobrios es también perdonar para no vivir dominados por las emociones, el orgullo, la ira, aún deseos de venganza. La sobriedad nos permite perdonar como Dios nos perdonó, amar como Cristo nos amó, dando su vida por nosotros. La sobriedad te permite ver las necesidades de los demás. El apóstol Pedro, en su primera carta, hace mucho énfasis en la sobriedad y nos enseña cómo mantenernos sobrios. Por ejemplo, mire, en 1 de Pedro 1:13, dice: por tanto, ciñan los lomos de su entendimiento y sean sobrios. Esto significa ajustarse a los pensamientos del Señor y sean sobrios. Y esperen por completo en la gracia que les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, ser sobrios nos lleva o nos tiene que llevar a esperar también el momento en que el Señor regrese. En 1 de Pedro 4:7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues sobrios, nuevamente, y velen en oración. O sea, todas estas enseñanzas de Pedro tienen una congruencia total con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. 1 de Pedro 5:8, sean sobrios y velen, nuevamente, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mire, esta analogía que hace el apóstol con el león rugiente que busca a quien devorar es muy interesante. Usted sabe que el león no es el que caza, pero es el que come más. ¿Sí sabía eso? Las que cazan son las leonas. O sea, él depende de alguien que lo alimente. Y ya cuando las leonas hicieron su trabajo, entonces llega el león y primero come él. El león llega a rematar con su poder, con su tamaño, pero requiere de ayuda. Anda buscando a alguien que ya está cayendo, alguien que está en las condiciones de debilidad para devorarlo. Entonces, alguien, mire para dónde voy, que no es sobrio, que no actúa con inteligencia, con rectitud, tiene el riesgo de lo que ya vimos, de caer, de debilitarse, y se convierte casi como al mismo tiempo que es la leona que lo alimenta, es la víctima que se come. No sé si me doy a entender. O sea, aquí no hay una leona que mata al creyente. Aquí el mismo creyente se debilita a causa de las tentaciones, a causa del pecado, a causa de su falta de sobriedad. Y el enemigo solamente llega y come. Por eso dice que anda buscando al débil, al que cae, al que se descuida. Y les digo, tengan cuidado, hermanos. ¿Por qué?
porque a veces se nos es fácil tomar decisiones, se nos es fácil hacer cosas, se nos es fácil exponernos. ¿Y saben qué está haciendo el enemigo? Buscando el momento preciso para caer sobre nosotros y devorarnos. Entonces vemos claramente el énfasis de Pedro con respecto a la importancia de la sobriedad. Yo traté de resumir estos versículos en un pensamiento y a ver si se entiende. Dice, como el fin de todas las cosas se acerca, por tanto, con la mente preparada para actuar y siendo sobrios, pongan su esperanza completamente en la gracia, frenen sus pensamientos para que no divaguen fuera de la revelación de Cristo, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces Pedro exhorta a la iglesia a la sobriedad. Pedro nos está mostrando la sobriedad como un importante recurso en medio también de la batalla espiritual que se libra en la oscuridad de la mente, mis hermanos. Muchas veces nosotros pensamos que esto que se conoce como batalla espiritual o guerra espiritual se reduce a quien lo trata de meter en el ámbito de la demonología, que no tiene nada que ver, pero también hay quien piensa que solamente se reduce a situaciones cotidianas o accidentales. Pero la Biblia nos enseña que no tenemos lucha contra carne y sangre, mis hermanos. Entonces, el campo de batalla, ¿dónde está? En nuestra mente. Ahí comienza a actuar el enemigo. ¿Y por qué ahí? Porque somos frágiles a causa del pecado. Esa fragilidad que nos dejó como herencia el pecado. Por eso la sobriedad debe comenzar con la transformación de nuestros pensamientos. Nuestra naturaleza, mis hermanos, es débil. Por eso le dijo el Señor, el espíritu está dispuesto, pero tu carne es débil. Ten cuidado. Y el apóstol Pablo dice en Romanos 12:2, no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento. La renovación del entendimiento es todos los días, porque cada día hay más argumentos que te quieren hacer caer. Y si tú no estás bien afianzado en la palabra de Dios, si no la conoces, si no la pones por obra, por eso dice, transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, solamente con la palabra de Dios. De esa manera, aunque el enemigo venga con sus estrategias, con los recursos que tiene, que son muchos, para hacernos caer, bueno, si hay sobriedad y si están en nosotros las sanas palabras de Jesús, difícilmente podrá lograrlo. Esto no significa que no lo seguirá intentando, pero sí podemos estar rechazando constantemente cada argumento, cada tentación. Por eso el apóstol Pablo expresó esto en Efesios 5:18. No se embriaguen con vino, pues en esto hay desenfreno. Más bien sean llenos del Espíritu Santo. Aquí está haciendo una analogía, pero también está haciendo un consejo, está dando un consejo. La embriaguez simboliza pérdida de control, desequilibrio. Nada más imagínense a una persona ebria. ¿Tiene control? No. ¿Está equilibrado? No. Representa insensatez. Vaya que cuando alguien está tomado empieza a ser insensato, a decir cosas que jamás debió haber dicho y al otro día dice, es que no lo quería decir. Hay quienes dicen, es que no te quería pegar, hasta ese grado. La embriaguez simboliza también libertinaje, inmoralidad, incontinencia, desorden. Por eso Dios nos llama a ser guiados por el Espíritu de Dios, por su Espíritu Santo. No por los impulsos de la carne, no por los sentidos, no por las emociones, no por la sensualidad.
Y de ahí lo importante, lo necesario de buscar su palabra, meditar en ella. Y recuerden solamente algo, si el Señor oró, santifícalos en tu verdad, tu palabra ¿qué? ¿Es verdad? Es porque solamente con ella podemos librarnos de las acechanzas del enemigo, del pecado, del mundo, rechazar tentaciones. No hay otro recurso. No hay manera, mis hermanos, que nosotros, con lo que nosotros pretendamos caminar conforme a la voluntad de Dios. Además, ser sobrios es vivir preparados para el regreso del Señor. Fíjese, muchos cristianos, bueno, no sé si sean cristianos, pero muchos creyentes viven como si no fuera el Señor a regresar. Pero el Señor va a regresar, mis hermanos, y no sabemos cuándo. Y Él nos llama a estar despiertos, a estar alertas. Primera de Tesalonicenses 5:4, por favor. Dice así, Primera Tesalonicenses 5:4. Pero ustedes, hermanos, no viven en tinieblas, como para que ese día los sorprenda como un ladrón. Está hablando del día del regreso de Cristo. Sino que todos ustedes son hijos de la luz, hijos del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Esto habla de que no está entenebrecido nuestro entendimiento, que tenemos luz, que tenemos guía. Así que no durmamos como los demás. ¿Quiénes son los demás? Los que no conocen al Señor. Sino que manténganse atentos y ¿qué? Sobrios, nuevamente la palabra. Los que duermen de noche duermen, los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros los que somos del día debemos ser sobrios, ya que nos hemos revestido de la coraza de la fe y del amor y tenemos como casco la esperanza de la salvación. Aquí está haciendo alusión a la armadura que después él nos enseña en la carta a los Efesios 6. Bueno, podemos ver que la sobriedad como fruto espiritual tiene que formar parte del carácter de Cristo, porque esto va transformando la vida del creyente. Sobriedad es dominio propio, sobriedad es mansedumbre, sobriedad es paciencia. Sabemos que el regreso de Cristo por su iglesia puede ocurrir en cualquier momento, pero los creyentes no debemos permanecer ni adormilados ni descuidados. Demostraría apatía, un grave descuido espiritual. Por eso el consejo de Pablo nos lleva de la indolencia y el sueño espiritual que muchos viven, así como si Jesús nunca fuese a regresar, a estar vigilantes, a permanecer sobrios, viviendo con firmeza, con integridad, con rectitud, sin depender de estimulantes. Y aquí sí entra los vicios, la promiscuidad. Dice Lucas 21:34, mire también por ustedes mismos que sus corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre ustedes aquel día. O sea, que no los agarre como a los de los tiempos de Noé. Romanos 13:11, y esto reconociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño nuevamente. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. No es que no seamos salvos, está hablando de la redención final. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Qué está diciendo Pablo con esto? Mire, mis hermanos, ¿sabía usted que cuando va a amanecer es cuando está más oscuro? Nada más piensa en eso. Cuando está a punto de comenzar a amanecer es el punto donde está más oscuro. Entre más oscuro se ponga nuestro tiempo peligroso, está más cerca el regreso de nuestro Señor. Andemos como de día,
honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidia. Aquí está abarcando todas las cosas sensuales de la carne, sino que vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. ¿Qué es proveer para los deseos de la carne? Hasta acercarte. No ser sobrios. Tú mismo estás proveyendo cuando tú deberías de ser el que estuviera rechazando. Para eso nos sirve la sobriedad, mis hermanos. De manera que cuando la sobriedad toma su lugar en la mente y el corazón del creyente, entonces ya está capacitado para poner por obra la segunda exhortación. ¿Se acuerda que dio 2 exhortaciones el apóstol? Primero, ¿qué fue? Sé sobrio, pero tú sé sobrio. Y después le dice, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Pero primero tenía que ser sobrio. Si no habría sobriedad, no podría cumplir su ministerio. No podría sufrir las aflicciones. Esta es una frase muy desafiante por todo lo que representa. En esta misma carta, al principio, le dice a Timoteo, participa conmigo de las aflicciones por el Evangelio. Mire, este es un llamado a experimentar el gozo. Lo voy a decir de tal manera que espero que me entienda. Es un llamado a experimentar el gozo del sufrimiento que solamente el Evangelio puede dar. Parece un juego de palabras, pero es el gozo del sufrimiento que solamente el Evangelio puede dar. ¿Cómo es esto? Porque así parece como un acto de masoquismo, pero el mismo Pablo nos lo expresa con su propio testimonio. Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. No le interesaban las aflicciones, no le interesaba la pérdida de lo que según esto era sublime para él en el pasado. ¿Por qué? Por el gozo de estar con su Señor, por ganar a Cristo. Aquí estamos viendo un balance entre pérdida y ganancia. Estoy perdiendo todo esto, dejándolo atrás, porque quiero ganar a Cristo. Ese es el gozo del sufrimiento del Evangelio, mis hermanos. Hay que entregar para recibir. Y dice después en el versículo 9 de Filipenses 3, y sé hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. O sea, aquí ya no interesa lo que yo piense, no interesa lo que yo haya hecho, sino por la fe que es en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y esto para Él era un gozo. ¿Y sabe qué, mi hermano? Este es el gozo que procede del Evangelio de Cristo. Conocerle a Él, hacer lo propio, caminar con Él. ¿Valdría la pena? Podemos imaginar esta aparente obsesión de Pablo, por así decirlo, por la persona de Jesús, por la obra. Cristo es todo lo que yo quiero. Y por eso le aconseja a Timoteo, cuando sufras, hazlo como Él y por Él. Y nos da este consejo para consuelo en Romanos 8:18, para que no se me queden así como diciendo, ay, ¿y cómo le hago? Dice Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, a ver, ¿tenemos aflicciones ahorita? ¿Sí o no? Que levante la mano el que no se aflige. Pues no hay. Todo nos aflige. La cosa está en que aguantemos, porque somos sobrios. Dice, porque pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Sí? El Señor nos lo dijo, en el mundo tendrán aflicción, mas no se turbe su corazón, yo he vencido al mundo y les he preparado morada para ustedes. Bueno, aún hay un camino, mis hermanos, que probablemente, seguramente no hemos conocido, no hemos recorrido. Un camino que
Quienes nos rodean no han visto tampoco, y es el camino de sufrir por el Evangelio. En el Evangelio de Juan 12:24, el Señor dijo: si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y ese es un camino por recorrer. Jesucristo entregó su vida al punto no solamente de sufrir, sino de morir para que tuviésemos vida. Y este es un camino propuesto para la iglesia. ¿Sí sabía que ese es un camino que tenemos que caminar? Desgastarnos a fin de que otros reciban vida. Cumple tu ministerio, le dijo a Timoteo. O sea, a su obra de evangelista, cumple tu ministerio. El ministerio no solamente era para Timoteo, no solamente era para Pablo, no solamente es para los pastores o para los que servimos en algún ministerio en la iglesia, es para todos los hijos de Dios. Entonces, ya para concluir, comencemos a mirar, mis hermanos, a quienes están a nuestro lado, así con todas sus carencias, con todos sus vacíos existenciales, tal como algún día estuvimos. Donde la respuesta a todas esas necesidades solamente es el Evangelio. Nuestra respuesta fue el Evangelio. La respuesta para ellos va a ser el Evangelio. Entonces, concluimos con esto. Ser sobrios es tener una mente renovada, un espíritu alerta, un corazón guardado y una vida irreprensible bajo el orden de Dios. Yo los animo a que hagamos de la sobriedad el mejor aliado para llegar a la meta. Recordemos algo muy importante, mis hermanos. Como siervos del Señor, como hijos del Señor, creo que nuestro mayor anhelo tiene que ser escuchar esas palabras que resuenan en mi mente constantemente. Yo las quiero escuchar, yo quiero que tú las escuches. Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Ese es el mucho, mis hermanos. Aquí es poco, pero aquí es donde somos probados, aquí es donde somos edificados, aquí es donde nosotros formamos parte de esa manadita que el Señor ha traído a su redil y le está dando una instrucción específica. Ser sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Acompáñame a orar si está muy mal. Hacer nuestra la palabra de Dios, vernos tal como se vieron aquellos hombres de Dios, esos personajes en la Escritura que pues están puestos ahí sus testimonios para nuestra propia bendición, para nuestra edificación, nos lleva a pensar que es posible, que sí se puede. No eran gente diferente a nosotros. Quizás incluso tuvieron más carencias, menos oportunidades, pero creyeron. Así que, mis hermanos, una vez más el Señor nos hace una exhortación ahora a la sobriedad, a la rectitud, a la santidad, a la perseverancia. Bendito Padre, te damos muchísimas gracias por este consejo tan precioso que nos has dado esta noche. Siempre tu palabra llega a tiempo, siempre tu consejo llega a remover nuestro corazón, a darnos una esperanza más, una forma más de poderte servir, de poder caminar contigo, Señor. Yo te ruego que cada uno de los presentes, cada uno de los que escuchemos este tipo de mensajes, Señor, asumamos nuestra identidad, asumamos lo que tú estás esperando de cada uno de tus hijos. Tomamos el consejo, Señor, tomamos la exhortación, limpiamos el corazón, Señor, removemos lo que sobra
para que la sobriedad tome su lugar en nuestro corazón. Muchísimas gracias, Padre, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad, y que mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad, y que mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Mi vida es para ti, hoy me consagro. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti, y quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad, y que mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Mi vida es para ti, hoy me consagro. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor. Hacer tu voluntad. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero hacer tu voluntad. Mi vida es para ti, hoy me consagro. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Mi vida es para ti, hoy me consagro. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Me rindo a ti, me entrego
Amén. Démosle ese fuerte aplauso a nuestro Dios. Te bendecimos, Señor. Queremos vivir, Señor, bajo tu voluntad. Te quiero adorar y bendecir, hacer tu voluntad. Mi corazón clama a ti, tu nombre proclama. Adorarte a ti, Señor Jesús, que quiero exaltar tu nombre santo y digno. Adorarte a ti, Santo, Santo, poderoso, majestuoso Dios, digno, digno de alabanza y de adoración. Eres tú, Señor, merecedor de toda gloria y poder. Ante ti todos se postrarán y dirán que eres Señor. Tú eres Señor. Te quiero adorar, bendecir, hacer tu voluntad. Mi corazón clama a ti, tu nombre proclamar. Adorarte a ti, Señor Jesús, es lo que quiero yo. Exaltar tu nombre santo y digno. Adorarte a ti, Santo, Santo, poderoso, majestuoso Dios, digno, digno de alabanza y de adoración. Eres tú, Señor, merecedor de toda gloria y poder. Ante ti todos se postrarán y dirán que eres Señor. Santo, 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 poderoso, majestuoso Dios, digno, digno de alabanza y de adoración. Eres tú, Señor, merecedor de toda gloria y poder. Ante ti todos se postrarán y dirán que eres Señor. Santo, Santo, poderoso, majestuoso Dios, digno, digno de alabanza y de adoración. Eres tú, Señor, merecedor de toda gloria y poder. Ante ti todos se postrarán y dirán que eres Señor. Santo, 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 poderoso, majestuoso Dios, digno, digno de alabanza y de adoración. Eres tú, Señor, merecedor
Mis hermanos, que el Señor les bendiga, el Señor les acompañe. Si Dios permite, nos vemos en nuestra próxima reunión. Dios les bendiga.